Presidente, muchas gracias por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ayer nos adelantaba que en estas consultas sobre el tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, va a participar Jesús Seade, un político mexicano que destacó por su participación en la negociación de este tratado, pasar del antiguo tratado al nuevo TEMEC. Preguntarle, presidente, ¿qué le ha dicho Jesús Seade sobre estas consultas? Particularmente si ve algún asunto, luego de que ayer algunos empresarios mexicanos hablaban de que debe haber seriedad en estas consultas. Preguntarle cuál será la estrategia que va a seguir el gobierno de México, particularmente cuál será la estrategia que tendrá Jesús Seade en estas consultas. Bueno, en primer lugar, decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer del petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi 2 semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo. Así de claro. Nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo. Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo. Y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubieron planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación, y dijimos no, queremos que cambie del capítulo, es más, que no se toque el tema. Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban de que se iba a agravar la situación. Al final tuvieron que decirle, y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos. Y por eso el capítulo se limita a 2 párrafos. Sería hasta importante que se pusiera. Creo que es el octavo.
para que se conozca, porque es motivo de orgullo. Fue lo primero que hicimos, resistir esa presión, porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo de México. Por eso también el razonamiento del gobierno de Estados Unidos era de que por qué con ellos no, si ya se habían suscrito acuerdos, incluso con Canadá, y lo estaban considerando como un hecho discriminatorio, que nosotros no queríamos con ellos tener el mismo acuerdo. Les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas, y que nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica. Esto fue lo que quedó, miren lo que dice: reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. 2. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que reconocen México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. ¿Dónde está el cambio de reglas? México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, todos, en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Saben? Esto fue lo que quedó de un legado de traición a México, que ya habían negociado. Ayer le pedía yo a Jesús que lo diera a conocer, a ver si hoy se puede, de cómo estaba esto que quedó así. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria
en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudointelectuales, expertos internacionalistas, ¿cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal? Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas. Claro, no hay que olvidar lo que hicieron los conservadores cuando nos quitaron el territorio, nos arrebataron más de la mitad del territorio, cuando el Gran Zarpazo, 9 estados de la Unión Americana pertenecían a México. Bueno, Santana tuvo mucho que ver por su actuación irresponsable. Se comportó como un mal general y como un mal ciudadano. Y se tuvo que ir al exilio, avergonzado por la gran tragedia. Y los conservadores lo fueron a buscar. Ya había gobernado México, había estado de presidente de México en 10 ocasiones. Y por su culpa nos arrebatan la mitad de nuestro territorio. Se va al exilio Santana y van los conservadores a traerlo de nuevo. Y todavía regresa y vende otra parte del territorio nacional, la Mesilla, 10 millones de pesos. Hasta que surge el movimiento liberal encabezado por Juan Álvarez, el plan de Ayutla, y ya se va. Y ahí andaba todavía cuando la intervención francesa fue a decirle al presidente Juárez que se ponía a sus órdenes. Ya no. Bueno, ¿qué pasa también cuando son derrotados los conservadores en la guerra de reforma? También se van al extranjero y traen a Maximiliano. Van todo el grupo de conservadores. ¿No tienes por ahí la foto de Miramar? Que por cierto, estamos en el estado donde vivió y murió muy feliz el gran escritor de Noticias del Imperio, Fernando del Paso. Que aprovechamos para homenajearlo porque él debió recibir el
Premio Nobel de Literatura, gran escritor. Era originario de la Ciudad de México, pero escogió Jalisco para vivir con su familia. A ver si lo encontramos. No, es que es importante por los jóvenes. Y ahora está sucediendo lo mismo. Están pidiendo que les vaya bien a los extranjeros y nos vaya mal a nosotros. No vamos nosotros a seguir con la política entreguista, y no hay ninguna violación al tratado. Además, son procedimientos que están establecidos, es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas, que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes, ese día. ¿Y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el grito, y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16, y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo, y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto, pero no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos. ¿Saben ustedes que para imponer el neoliberalismo, entre otras cosas, entre muchos sofismas, empezaron a manejar de que ya estábamos en el fin de la historia? De que ya para qué acordarnos o darle sitio o lugar a la memoria histórica, y que eso del patriotismo, del nacionalismo, eran conceptos caducos, anacrónicos. Todo eso fue parte del discurso. Por eso salen de las universidades como licenciados en Relaciones Internacionales o hacen maestría en Política Exterior, hasta en el Colegio de México. Y son los técnicos que defienden al gobierno de Estados Unidos y de Canadá
mexicanos que defienden los intereses de empresas extranjeras y de gobiernos extranjeros. Presidente, y en ese sentido llama la atención, presidente, en este caso, que cuando México solicitó este mecanismo para revisar el tema automovilístico,